Señora Presidenta, he dado respuesta a las 83 preguntas y quedo a entera disposición del Pleno del Congreso para cualquier información complementaria que hubiera lugar. Muchas gracias. Gracias, señor ministro. Habiendo concluido el ministro de Transportes y Comunicaciones con absolver el pliego de interpelatorio, se va a iniciar el debate. Tiene el uso de la palabra la congresista Lourdes Alcorta. A través suyo saludar al ministro y decirle, por sobre todas las cosas, que usted es el vicepresidente de la República, ministro de Transportes. La interpelación ha nacido antes del tema de las desgracias naturales. Este mismo Congreso eliminó esa interpelación porque la desgracia estaba por encima de la interpelación por el motivo que todos conocemos. ¿Es necesario, ministro de Transportes, vicepresidente de la República, con experiencia en el gobierno regional de Moquegua, que haya traído toda una portátil a las calles, que haya traído gente de la zona con sus vestuarios naturales? Los he encontrado, hemos tomado fotografías con ellos, que no saben por qué los han traído, no saben por qué están en el Congreso. ¿Quién los ha traído? ¿Necesita usted traer toda esa portátil, poner letreros en la vía expresa que estamos con el ministro? ¿No tiene usted la suficiente solvencia administrativa, moral de vicepresidente de la República? No tiene usted la solvencia, a través de la presidencia, perdón. A través de la presidencia no tiene usted la solvencia suficiente en la explicación de las 80 y tantas preguntas que le han hecho. Quería tener toda esta parafernalia para adornarse de una herramienta que utiliza el Congreso con toda tranquilidad. Nosotros en esta bancada no hemos promovido la moción, pero es justo que las minorías tengan esa oportunidad y por eso que la hemos apoyado. Pero creo que no es necesario hacer toda la parafernalia que ha hecho usted por todas partes, y mucho menos atribuir que la prensa lo escuche con meridiana claridad, que esas interpelaciones, la suya, el señor Sombrío, no tienen absolutamente nada que ver con el indulto del señor Fujimori, absolutamente nada. Acá no había ni negociación ni por arriba ni por abajo. Está usted interpelado por el tema de Chinchero, por la bendita adenda que no se termina de solucionar. Y la gente del Cusco no tiene idea clara de lo que está pasando. Los han traído para formar acá una imagen de apoyo a usted, aunque no entiendan lo que está pasando. Lo que no queremos, señor ministro, a través de la mesa, es que nos sigan robando, que sigan saqueando al Perú. Hay una oferta, un ofrecimiento, un compromiso de ponerle al aeropuerto al Cusco, en Chinchero. Lo que no vamos a permitir, aunque incendien toda la situación, que nos vuelvan a robar más. Y no vamos a permitir que este gobierno, usted a través, si no lo corrige, asuma y acepte la situación de que con adenda y todo se va a hacer como ha hecho el alcalde. Sí o sí. Ahí tiene usted el gobernador del Cusco, ahí tienen las autoridades peruanas con esta terrible descentralización que lo que han hecho es saquear al país. Usted tiene que solucionar el problema de la adenda. Que le quede bien claro, ministro, bien claro a usted, el señor Sombrío, que esto no tiene nada que ver, absolutamente nada, ni con ningún indulto de nada, ni tiene que ver con un tema de bloquear, ni vacancias, ni nada. Déjense tanto de fecio, búsquense buenos asesores, porque lo que tienen ustedes son troles, caviares, asesorándolos, malogrando la relación del Ejecutivo con nosotros, porque hasta ahora ninguno de ustedes, ni usted, vicepresidente, ministro de Transportes, pueden quejarse de esta bancada que los ha obstaculizado, que los ha bloqueado o que quieren impedir las cosas. Hay una buena razón y usted lo sabe. Que la prensa o algunos acá especulen y la especulación la humanicen es una estupidez, porque usted tiene claro cómo han sido las cosas. Me pide una interrupción, presidenta, al señor Galarreta. Congresista Galarreta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Alcorta. No puedo dejar de señalar, después de escuchar al congresista Mulia, a la congresista Alcorta, un aspecto que me parece sorprendente, a través suyo, presidenta. Yo cuando venía aquí a la sesión de interpelación salía de mi casa y mi familia se despidió de mí diciéndome que bien que vaya a un foro democrático, ¿no? Porque el ministro empezó como si esto fuera una traginovela. Presidenta, en las redes sociales ha aparecido un hashtag, obviamente Vizcarra Honestidad, ¿no? No sé si ese está en el piso 18 del Securities, que se ha encontrado el Troll Center, pero las fotos que pasan ahorita son fotos tomadas en este hemiciclo. Entonces yo me pregunto si el ministro viene con asesores del ministerio para que lo asesoren en las respuestas o para que le tomen foto a la calvicie de los congresistas, a la cabeza, a las orejas de los congresistas. O sea, ¿para qué trae asesores este gobierno? ¿Para qué trae asesor a través suyo el ministro de Transportes? ¿Para insultar en las redes a quienes promueven la interpelación, como lo ha dicho la congresista Alcorta? Segundo minuto. Que nosotros estamos
haciendo un ejercicio democrático de las bancadas minoritarias, a pesar que una de ellas, cuando ellos no están de acuerdo, dicen que es abuso, pero no importa, nosotros sí somos coherentes. Entonces, ¿para qué están los asesores del ministro Vizcarra acá? ¿Para tomarnos fotos en las graderías o desde acá abajo? Hay una foto que está detrás del congresista Víctor Andrés García Belaúnde y el congresista del Castillo en las redes. O sea, ¿vale que el gobierno gaste plata en trolls, en gente que insulte a los parlamentarios? Empieza muy mal el ministro Vizcarra, presidenta. Gracias. Para que pueda terminar, congresista Alcorta. Si el vicepresidente de la República y ministro de Transporte necesita tener toda la parafernalia que ha traído a la gente del Cusco, que no saben ni por qué están, los mismos del Cusco están acá dando vueltas por todos lados, carteles en la vía expresa, asesores que les hacen daño a todos ustedes. Si usted tiene toda esa asesoría, como ministro estaríamos fregados, señor. Creo que usted tiene la capacidad, la experiencia que ha sido el gobernador regional de Moquegua para no utilizar toda esa mediocridad, porque entonces usted dándole la sensación que no ustedes tienen ni la solvencia moral, ni la solvencia ejecutiva, ni la administrativa, ni la experiencia para manejar un ministerio que es complicado. Pero necesita usted de eso. El ministro Basombrío, que también va a ser interpelado, que también han sacado otro video también en las redes, comparando con otros exministros, donde él se ha aprovechado de las circunstancias de otros ministros y ha sacado otros videos, y por supuesto que las interpelaciones parece que los hubieran inyectado ustedes rocoto porque recién han empezado a reaccionar todos. El ministro Basombrío, no hay un día que no salga a la televisión a hacer lo que pueda, lo que no hizo en casi un año, lo quiere empezar a hacer ahora. Creo que ninguno, los enemigos, señor ministro, los tienen ustedes en casa. A través de la presidencia, congresista. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. A través de la presidencia, no creo que ustedes necesiten tener esos troles, esos caviares contratados, parentela, gente del gobierno anterior, gente que ha sido criticada, que los tienen el día de hoy, gente que está cuestionada, los tienen. Los enemigos, señor, lo tienen ustedes dentro de su casa, con esa gente que está hablando redes para insultar y agraviar. Eso sí es un bloqueo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa es una situación que ustedes están trabajando. Se le ha dicho al Premier también, saquen a esa gente, busquen gente que los pueda ayudar a construir este país, a trabajar por el país, que tanto acá se vanaglorian. Contraten gente que los pueda ayudar a trabajar, no troles que tienen intereses personales, caviares que tienen intereses personales, y gente heredada, fracasada del gobierno anterior, de una pareja de aventureros de este país. Hoy día parece haber sido manejado por un asesino en serie, como lo ha hecho el señor Chejade y como lo ha hecho la bendita coordinadora de derechos humanos, la que defiende la vida, que ellos sabían que el señor Humala era un asesino, pero prefirieron el mal menor. Esa es la gente que hoy día está atrás, alrededor de ustedes. Fíjense con quién caminas para saber quiénes son ustedes. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Alcorta. Tiene uso de la palabra el congresista Luis López Vilela. Gracias, presidenta. Ya me pidieron instrucciones acá. Gracias, presidenta. Sí. Presidenta. Perdón, ¿a quién le ha concedido la interrupción? Sí, me hicieron ya Salaverry y Octavio Salavar. Octavio. Sí, me pidió Salaverry. Salaverry, sí, correcto. Ya. Después de 2 minutos. Ya, correcto. Continúe. Sí, presidenta. Por su intermedio, presidenta, saludar al ministro de Transporte y Comunicaciones, al señor Vizcarra. Presidenta, quiero que entienda los hermanos de Cusco que Fuerza Popular decide que los chincheros sí van, pero no con la corrupción, ni con el lobismo, ni con la intención de tener conflictos de intereses. Presidenta, el Poder Ejecutivo está aceptando un mayor impacto de costo financiero como que es consecuencia de un incremento de tasa de intereses en el pago anual de obras. Es decir, se presenta una sobrevaloración, no contemplando al momento de suscribir contrato de concesión en ocasiones de serios perjuicios que van con el Estado y especialmente con los hermanos de Cusco. Señora presidenta, la empresa o la constructora Andino es la principal accionista del consorcio ganador del proyecto Aeropuerto Internacional Chincheros. Y es lamentable, presidenta, en estos momentos hablar de lobbies, de intereses personales, cuando el país está en reconstrucción y el país no está viendo ahorita que estamos botando la plata por querer botarla.
Pero, Presidenta, esta empresa Andino, y es por información pública que la señora Jimena Salazar Lombardi, sí, la señora, la hermana del Premier, tenía a cargo el directorio de gerenta de asuntos de corporativos, y yo tengo acá la documentación. Señora Jimena Zavala Lombardi, gerente de asuntos corporativos. Y yo, la sorpresa, Presidenta, toma una decisión de dar un paso al costado como gerente de corporativos andinos el 3 de marzo de 2017. Y ella fue elegida para el 2015 y el 2018. En medio de un proceso de renegociación de este esquema financiero de Controguasi, nos encontramos ante un evidente de interés personal o un negocio incompatible. Señora Presidenta, habría que preguntarnos por qué renunció la Presidenta, como dice el congresista Lescano, la Presidenta de Ocitran, la señora Patricia Benavente, luego de emitir un voto discordante en la evaluación del proyecto de la adenda para el Aeropuerto Internacional Chincheros. Y también junto a la Presidenta. Tiempo adicional, congresista. 3 minutos más de la bancada, por favor. Junto a la Presidenta también renunció el gerente general y el gerente legal de este organismo regulador, que lo tenemos acá. Ella da un voto desfavorable y el resto da un voto favorable. Entonces, Presidenta, ¿qué cambia de esto? Según la adenda al contrato, la concesionaria Controguasi sería responsable del financiamiento del 19.3% de la construcción del aeropuerto y el Estado asumiría el 80.7%. Sin embargo, en el contrato inicial de la concesión decía así que asume el 17% en la concesionaria y el 29% al Estado, y se cambia. ¿Y qué dijo Presidenta de la Contraloría? Que el general del contrato, tal como ha quedado redactado y sin haber planteado límites al respecto, no permite identificar los supuestos aplicables para la estimación de la tasa de intereses. ¿Y qué decía la adenda, Presidenta? Que la adenda dice que esto lo asumirá todo el riesgo el Estado peruano. Presidenta, en este caso, el problema de Controguasi no es una constructora. Son los amigos de Controguasi a recibir la plata del Estado para que ellos contraten a una constructora y le hagan el aeropuerto y ellos solo administrarlo. El Estado de decir, todos nosotros íbamos a pagar a alguien para que alguien pague a una empresa para que construya el aeropuerto de Chinchero de Cusco. Y la pregunta cabe obvia, Presidenta, si nosotros asumiremos todo el riesgo, lo que de repente hace la constructora, ¿por qué directamente no lo hacemos nosotros, Presidenta? Si es la plata del pueblo, es la plata del país. Presidenta, tenemos cuántos hospitales que nos faltan y nosotros regalando la plata. Entonces, Presidenta, creo que es necesario que el pueblo lo sepa, que sí necesitamos el aeropuerto de Cusco Chincheros, así como también necesitamos el proyecto Alto Piura, y acá la plata se está demandando porque es sinceramente que necesitamos ser vigilantes de la plata del pueblo. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene uso la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señora Presidenta. Un saludo al señor Ministro de Transportes. Señora Presidenta, indudablemente la interpelación es un mecanismo democrático, es un mecanismo que utilizamos aquí en el Congreso, se llama a los señores ministros con la finalidad de que se puedan aclarar situaciones que son importantes dentro de la actividad que realiza cada uno de ellos. Por supuesto que una interpelación puede concluir en una censura, pero obviamente para eso están las exposiciones que los ministros hacen y las evaluaciones que hay que realizar. Pero por ahora es importante precisar algunas cosas que son necesarias y
indicarle también al señor ministro. En julio del año 2014, Cunturhuasi ganó la concesión para construir y operar Chinchero durante 40 años. De acuerdo al contrato, Cunturhuasi tenía la obligación de construir el aeropuerto por su cuenta y riesgo, para lo cual debía conseguir financiamiento correspondiente. El Estado, a cambio, iba a pagar 265 millones, más los intereses de financiamiento, una vez que Chinchero estuviera en operación. El referido contrato no era conveniente para los intereses nacionales, en primer lugar, porque no fijaba plazo que tenía Cunturhuasi para presentar su propuesta financiera. Y segundo, porque no especificaba la tasa de interés del financiamiento. No obstante ello, el contrato le daba al Estado potestad para rechazar el esquema financiero por inconveniente. Es más, de acuerdo al acuerdo firmado y por OCITRAN, el número 1671491-14 de enero del 2014, permitía inferir que la tasa de interés debería ser 9.5. Cunturhuasi, por lo tanto, conocía este acuerdo, pues el mismo fue publicado en El Peruano y en Proinversión. Luego, en julio del 2016, Cunturhuasi presentó una propuesta financiera absolutamente onerosa, leonina e inconveniente, pues contemplaba una tasa de interés del 22%, o sea, ya no 9.5, sino se fue a 22%. Con ello, el Estado no solo tenía que pagar 265 millones por el aeropuerto, sino 587 millones de intereses. Ante esta oferta, encomillado en noviembre del 2016 y enero del año del 2017, el MTC rechaza la propuesta de Cunturhuasi, pues generaría un perjuicio económico al Estado. Ahora bien, en febrero y enero del año 2017, Cunturhuasi firmó una adenda, ya con el actual gobierno, según la cual ésta ya no tendría que preocuparse de conseguir financiamiento, pues el Estado le daría los recursos a efectos de que se pueda generar la obra. Estamos hablando que el Estado además le tendría que darle un adelanto de 40 millones, cambiando absolutamente los términos del contrato. Ahora bien, por lo tanto, en realidad, con o sin el informe de la Contraloría, lo cierto es que la adenda convierte al Estado en un banco de Cunturhuasi. Sin nada nuevo a cambio, pues esta seguiría manteniendo el plazo de 40 años de usufructo del aeropuerto, convirtiendo en algo verdaderamente inaudito. Independientemente, señora presidenta, a la interpelación a un ministro como el ministro de Transportes que hoy estamos debatiendo, o de una eventual censura posterior, lo más importante es que el cambio de las personas es el cambio de las políticas que impulsen el desarrollo de la infraestructura a través de las asociaciones públicas, privadas y con la debida transparencia. Así como también, señora presidenta, es importante precisarle a nuestros amigos y a nuestros hermanos del Cusco. No es que nosotros estemos en desacuerdo con la construcción del aeropuerto, sí estamos de acuerdo. Por supuesto que le hace falta más estructura al Estado. Tiempo adicional. Gracias, presidenta, y sobre todo al Cusco, porque se requiere inversión. El Cusco tiene una capacidad turística importante para el país y necesitamos el aeropuerto. Pero estos temas necesitan una aclaración, estos temas necesitan que trabajemos las cosas con la transparencia debida a efectos de que podamos nosotros tener contratos que sean favorables al Estado peruano. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Octavio Salazar. Tiene uso de la palabra el congresista Mario Mantilla. Presidenta, mucho se habla
de que la Contraloría sugirió al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que renegocie el contrato. Yo tengo acá el oficio número 1882/2016 del día 12 de octubre del año 2016, en el que la Contraloría le indica, dice, 1. Consulten a Proinversión si durante el proceso de promoción de la inversión los postores tuvieron conocimiento o acceso a los informes financieros. ¿Esto por qué? Justamente por el tema del interés que no estaba fijado en el contrato ni en las bases. Y en el segundo punto, que aclara justamente lo que vengo escuchando, dice lo siguiente: de ser negativa la respuesta señalada en el numeral precedente, negociar con el concesionario la tasa de cierre financiero de pago por avance de obra o su equivalente en el valor de la cuota pago trimestral, de manera de buscar un mejor resultado que lo propuesto, debiendo siempre cautelar que no se afecte el equilibrio económico financiero del proyecto. Es decir, en ningún momento la Contraloría ha recomendado de que se haga una renegociación del contrato, simplemente la tasa de interés, pero cautelando que no se rompa el equilibrio financiero de todo el proyecto. Pero la verdad que yo he intentado encontrar por internet, en la página de Proinversión, en la página del CEACE, de la OCE, perdón, cuáles han sido las propuestas integrales y desglosadas de cada uno de los postores. He encontrado simplemente el acta de apertura de sobres número 3, donde se establece que el consorcio Aeropuerto Chinchero ofrece 411.054.309, consorcio Kunturhuasi ofrece 264.758.000 y el consorcio aeroportuario Imperial integrado por las empresas Grupo Dinsa y Mota Engie, que ofrece 348.000. Aparentemente Kunturhuasi ofreció la menor propuesta. Pero ¿qué dicen las bases? Aquí tengo justamente las bases, Presidenta, del concurso, de la licitación de este concurso, donde dice: la propuesta económica deberá incluir el monto total a cofinanciar con su desglose por conceptos y plazos. Entonces, lamentablemente yo no he encontrado en ninguna parte, Presidenta, cuáles son las tres propuestas y si las tres propuestas contemplan desglosadas y detallados en qué consisten esas propuestas. Sería bueno conocerlas, señor ministro, para ver realmente en esas propuestas desglosadas, a ver cuánto realmente ofreció por inversión específica en capital cada una de las empresas y cuánto por intereses. La verdad que no conocemos. Sería bueno un poco para clarificar, porque no va a ser que de repente esas tres ofertas contemplan también intereses. No sabemos. Es lo que quería precisar, Presidente. Gracias, congresista Mantilla. Tiene uso de la palabra el congresista Daniel Salaverry. Gracias, Presidenta. Quiero saludar la presencia del primer vicepresidente y ministro de Transporte, Martín Vizcarra. Presidenta, una vez más, el gobierno, el presidente Kuczynski, ha orientado sus esfuerzos, sus recursos, para favorecer a las empresas de sus amigos. Y antes que empiecen a atacarme los trolls de la PCM, quiero decirle al ministro a través suyo, Presidenta, que esa afirmación no solamente la sostengo yo, sino lo dice la primera Fiscalía Provincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, en el informe que el mes de marzo sirvió para allanar las oficinas de la empresa Kunturhuasi. ¿Qué dice la Fiscalía en el mes de marzo de este año? Entre otras cosas dice lo siguiente: que la suscripción de la adenda del contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero en Cusco tuvo como único objetivo favorecer los intereses económicos del consorcio Kunturhuasi. Lo dice el Ministerio Público, lo dice la Fiscalía, señora Presidenta. Me imagino yo que se habrán también basado en la respuesta
que dio el presidente Kuczynski cuando era recién presidente electo, en una entrevista que dio a la revista Semana Económica en el mes de junio del 2016, cuando al presidente le preguntan si retrocederá o no en algún proyecto o megaproyecto como el aeropuerto de Chincheros. ¿Qué responde el presidente Kuczynski recién electo? Dice, en el caso del aeropuerto Chinchero hay que ayudarlos a levantar la plata, nada más. Hay que ayudarlos a levantar la plata, nada más. Eso responde Pedro Pablo Kuczynski luego de ser electo presidente de la República en junio del 2016. Es evidente, está clarísimo que ya sabían que la empresa Kunturwasi no tenía las espaldas financieras para poder hacer el cierre financiero y poder afrontar este megaproyecto, presidenta. Y para esto seguramente diseñaron una estrategia, un andamiaje para ir colocando a personas claves, en puestos claves, que les aseguren, les garanticen las opiniones favorables, que permita que se realice esta adenda, que permita que cambien la estructura del contrato y que el Estado finalmente le tire un salvavidas a esta empresa, que invierta los recursos públicos y que le entregue este aeropuerto en concesión durante 40 años. Una de esas personas que son piezas claves y que han jugado un papel importante en este tema y que no lo ha mencionado el ministro Vizcarra, es la viceministra de Economía y Finanzas, la señora Claudia Cooper, quien fue nombrada el 30 de julio del 2016 por resolución suprema. La señora Cooper emitió un informe a través del estudio Echecopar, dando una opinión favorable que dice que luego del análisis presentado se puede concluir que esta propuesta cumple con los requerimientos del cierre financiero, está cotizado a un costo de mercado y por lo tanto es eficiente y razonable. Este informe que se le encargó al estudio Echecopar sirvió para que el Banco de Desarrollo de América Latina, que tenía un convenio con el Ministerio de Transportes, emitiera un reporte de recomendaciones y conclusiones en los cuales recoge este informe firmado por la señora Cooper. Posteriormente, presidenta, en el mes de enero del 2017, se redacta la adenda del contrato del aeropuerto de Chincheros. Y ¡oh sorpresa! ¿Cuál es el informe que toman como referencia para firmar la adenda? El informe emitido por el Viceministerio de Economía y Finanzas a cargo de la viceministra Claudia Cooper. Claro, ella se cuidó de no firmar el informe, pero lo firma su subalterno, el señor Camilo Carrillo, de la... Tiempo adicional para el congresista. De la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada, dirección que depende directamente del Viceministerio de Economía y Finanzas. La Fiscalía también dice, presidenta, que esta adenda habría desnaturalizado el contrato de concesión del nuevo aeropuerto internacional de Chinchero y lo habría convertido prácticamente en un nuevo contrato que agravia al Estado peruano. Señor ministro, los recursos públicos deben utilizarse para sacar de la pobreza a los peruanos, señor ministro. Los recursos públicos no deben de utilizarse para volver más ricos a los amigos del presidente o para favorecer a las hermanas del primer ministro. Yo creo, señora presidenta, que este contrato debió desde el primer momento resolverse y, como lo han afirmado aquí algunos otros congresistas, armarse un nuevo proceso vía licitación pública. Todos estamos de acuerdo en que Cusco necesita un nuevo aeropuerto. Lo que no podemos avalar, señora presidenta, es que estas adendas estén orientadas a beneficiar a gente cercana
a altos funcionarios del gobierno que dejen dudas de corrupción y que nosotros nos hagamos de la vista gorda. Yo creo, señor ministro, que así como no lo acompaña el informe del Ministerio Público, dudo mucho que el informe de la Contraloría lo acompañe. Lamentablemente creo yo que ese informe va a concluir en que no se han respetado la normatividad en el país, que los intereses del Estado no se han defendido, y antes de que usted se someta a una censura, creo que lo mejor que podría hacer para bien de usted y de su familia es presentar su carta de renuncia. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Daniel Salaverry. Tiene el uso de la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Muchas gracias, presidenta. Saludar a través suyo al ministro hoy interpelado a pedido de la bancada de Acción Popular. Yo creo que es bueno reparar un par de segundos en este tema, porque el país que hoy nos ve ha escuchado información que no necesariamente es exacta y que han querido poner en la agenda mediática temas que no tienen uno con otro absolutamente nada. Han dicho hoy en la mañana, por ejemplo, de que el fujimorismo está planteando el tema del indulto y si no va a hacer pasear acá a todos sus ministros. Nosotros no los hemos traído con ese objetivo y esta es una solicitud, una iniciativa de una bancada minoritaria de Acción Popular y que cuenta con el respaldo de Fuerza Popular porque queremos escuchar respuestas a través suyo, presidenta, al señor ministro. Y sí, yo tengo que reconocer algo, es que el ministro Vizcarra ha tenido voluntad de responder en la comisión permanente, cuando hemos estado en periodo de receso, ha estado en diversas comisiones y nosotros hemos seguido una a una sus presentaciones. Y en ese contexto tengo que decir que el ministro está faltando a la verdad. El ministro le está mintiendo al pueblo, a los ciudadanos y a las ciudadanas, que no es como algunas otras colegas congresistas han dicho hoy, que el puente, que la carretera, que el paso a nivel, al desnivel. ¿Eso está en debate hoy? ¿Alguien niega acaso la posibilidad de avanzar en el proceso de desarrollo que le da bienestar al ciudadano y que el bienestar no puede entenderse de otra manera si no es a través de la conectividad? Vaya cartera importante, importantísima, porque si los niños en la sierra tienen un puente llegarán más rápido al colegio, si tienen una carretera en buenas condiciones, si tienen un aeropuerto. Pero se ha dicho antes que este aeropuerto podría servir para que se hagan dos. El Estado peruano, el gobierno peruano en este contrato, presidenta, tiene todas las de perder. Para hablar en términos sencillos, por un lado tienen un contrato que está a favor de la empresa que ha ganado esta concesión. ¿Por qué? Porque el gobierno peruano lo está ejecutando con el 80% de presupuesto y ellos solo están aportando el 20%. Que levanten la mano desde sus casas quienes, por ejemplo, les pone un negocio al gobierno. ¿No se les corretea acaso a los microemprendedores que uno dice defender? ¿No es así acaso? ¿A quién le pone un negocio el gobierno? 80%. Además, y antes del inicio del movimiento de tierras necesario para la edificación de este aeropuerto, le han depositado la friolera de 40 millones. ¿Ah? ¿A quién? Y encima le hacen un plazo para la concesión extraordinario, 40 añitos. Ojo, podemos extenderlo a 20 años adicionales. Díganme ustedes, ¿no son elementos consecutivos y recurrentes de un contrato lesivo para el país? Eso es lo que estamos hoy analizando. Y si yo digo que el ministro le está mintiendo al país, es porque tengo acá la diapositiva número 6, porque yo me voy a concentrar nada más que en el extremo de la Contraloría. ¿Qué dice? Lo que la Contraloría advirtió en marzo del 2014 y que no se tomó en cuenta según versión del ministro.
No se considera una tasa máxima de endeudamiento para el cálculo. La Contraloría señala que es necesario que Proinversión, antes de adjudicar la buena prueba, evalúe la pertinencia de fijar un costo de endeudamiento máximo. En buena cuenta, lo que hace el año 2014, cuando el gobierno no era el gobierno de Peruanos por el Cambio, es hacer algunas precisiones. O sea, antes de firmar, la Contraloría dice, ojo, hay que tener cuidado en dos extremos en el contrato que se iba a firmar con el concedente. Sin embargo, ya cuando es gobierno Peruanos por el Cambio y se está en este proceso del contrato y la negociación, hay acá varias declaraciones que hace el Contralor de la República. Yo podría referirme a algunos medios de fecha 31 de enero, lunes 31, martes 1, miércoles, jueves, etcétera. En cada una de estas publicaciones que tienen portada, además, se hace una serie de precisiones respecto a las observaciones de Contraloría del año 2014. Y se dice, ¿no? En consecuencia de la asignación, voy a leer la que es de fecha lunes 31 de enero. En consecuencia de la asignación de riesgo de financiamiento se advierte variando drásticamente al pasar de un esquema de financiamiento del concesionario a uno de financiamiento del Estado, tal cual propone el proyecto de la adenda. Esto evidencia una clara variación de los términos originales del contrato en detrimento del Estado y del esquema de asociación público-privada. Esto lo dice Ocitran y que lo refiere también la Contraloría General de la República. Yo quiero preguntarle a través suyo, señora presidenta, al ministro de Transportes y Comunicaciones, de cara a cada una de las declaraciones que hay en estos diarios que he podido seguir. En el mes de octubre del año 2016, señor ministro, a través de la presidencia, la Contraloría ofició al Ministerio de Transportes y Comunicaciones recomendándole valorar el riesgo potencial de incurrir en una causal de caducidad según lo dispuesto en el contrato, debido a que el cierre financiero se encuentra directamente vinculado con la autorización de endeudamiento garantizado, permitiendo dos cosas. Le dice que haga dos cosas. Consultar a Proinversión si durante el proceso de promoción de la inversión los postores tuvieron: 1. Conocimiento o acceso a los informes financieros elaborados por el consultor integral. De ser negativa la respuesta, negociar con el concesionario la tasa de cierre financiero del pago por avance de obra o su equivalente en el valor de la cuota por avance de obra trimestral, de manera de buscar un mejor resultado que lo propuesto, debiendo siempre cautelar que no afecte el equilibrio económico. ¿Se hizo? Se hizo la consulta que requirió la Contraloría de la República, ya no cuando era gobierno el señor Ollantumala, sino cuando ustedes estaban en el gobierno, y que usted solamente ha citado las observaciones de la Contraloría en su exposición del año 2014. De otro lado, la Contraloría le dice, de ser el caso, obtener la opinión del MEP. ¿Consultó usted con el MEF ante la eventualidad de asumir un mayor monto del pago por avance de obra trimestral o la posible afectación del equilibrio económico financiero del proyecto? ¿Se hizo? Esas son preguntas que no están acá. Sí se hizo. Porque la pregunta número 19 le plantea a usted esto: si se tomó o no en cuenta las consideraciones de la Contraloría de la República. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Y usted no ha respondido ese extremo, porque además de colmo de males, colegas congresistas, de tener un contrato, una adenda, 40 o 60 años, tenemos que el informe de la Contraloría General de la República no es vinculante. La Contraloría General de la República no va a hacer que el Poder Ejecutivo resuelva un contrato que podría ser lesivo al país. Encima, porque hoy día todos estamos aludiendo al esperado informe de la Contraloría que se presentará el día lunes. ¿Algo va a hacer la Contraloría respecto a este contrato y esta adenda? Es complicado. Yo quiero cerrar mi intervención con lo siguiente, que además me preocupa.
Todos han dicho que los contratos son ley entre las partes. He escuchado al congresista Lescano decirle a usted que por qué no se modificaron algunos extremos del contrato en la adenda número 1 que hubieran sido beneficiosos para el país, como el tema de los años. Tiempo adicional para que termine. Muchas gracias. He estado revisando la publicación de un diario nacional que trata muy mal a algunos, pero dice así: Martín Vizcarra sostuvo que el gobierno planteará al consorcio Cunturhuasi la reducción del plazo de concesión del aeropuerto de Chinchero de 40 a 30 años. Y tenemos el tema. ¿Por qué no estuvo esto en la adenda? ¿Por qué no estuvo esto en la adenda? O sea, si la adenda revisa y corrige términos de un contrato principal y el objetivo de la adenda es rectificar, ¿por qué esto no se planteó? Yo creo que hoy el país tiene que conocer que lo que está haciendo su Congreso de la República es tomarle cuentas al Ejecutivo, no respecto al fin de una obra en el que todos coincidimos. El aeropuerto de Chinchero no es el aeropuerto de los cusqueños. El aeropuerto de Chinchero es el anhelo del sur, Presidenta, que va a beneficiar con el turismo, que es esa actividad económica que finalmente permite para que pueda terminar, congresista. La descentralización efectiva del país. Queremos que se beneficie Puno, Arequipa, Cusco con la actividad turística que va a traer Chinchero, pero ¿así se va a hacer? ¿A toda costa? ¿Atropellando y beneficiando a gente? ¿Cuántas veces el gobierno nacional ha beneficiado a cuántos empresarios en el país? ¿No se les hace mendigar, esperar sus pagos? Acá hay un trato absolutamente inequitativo del que quiero dejar constancia, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Aramayo. Tiene uso de la palabra el congresista Roy Ventura. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, saludar la presencia del Ministro de Transportes, primer vicepresidente de la República. Y pido, Presidenta, pueda autorizar para utilizar el proyector. Autorizado. Colegas congresistas, por favor, atención. A los de la bancada oficialista también, por favor, atención. Y para decir que en política no hay coincidencia, vamos a mostrar, por favor, por favor, si, los técnicos. Si le apoyan con el proyector. Yo no he pedido salir en pantallas, por favor. Bien. Esa no es. Bueno, para demostrar que en política no hay coincidencia y ustedes puedan tomar la mejor decisión al finalizar este proceso de interpelación, quiero iniciar dando a conocer la resolución ministerial la resolución ministerial número 041-2017 de fecha 2 de febrero de 2017. En esta resolución, el ministro transfiere a la viceministra de Transportes las facultades para que pueda firmar la adenda. Lamentablemente, pues, vamos a tener que ver desfilando a la viceministra por el Poder Judicial, ya que posiblemente tendrá estas prácticas de algunos gobiernos regionales, de algunos gobiernos locales, que delegan las facultades y al momento de decir, venga usted, cuando lo llama el juez, van a decir, yo no firmé la adenda, lo firmó la viceministra. Y curiosamente también, la siguiente diapositiva, al día siguiente se firma la bendita adenda con fecha 3 de febrero. Y si podemos hacer un zoom,
podemos fijarnos que esta fecha 3 de febrero está hecho con lapicero. Y ustedes lo puedan descargar de la página del Ministerio de Transportes. Al finalizar y al inicio está llenado con lapicero. O sea, que esto ya estaba premeditado, esto estaba ya maquinado. Y así también pedir al ministro que nos pueda explicar de qué trata la 7ª cláusula, cuando ya esto está oleado y sacramentado en los registros públicos. Y curiosamente, ese mismo día, para no decir que el ministro, yo no estaba en la ciudad de Lima, por eso la viceministra firmó la adenda, el ministro envía un oficio al Congreso de la República para que pueda presentarse a la Comisión Permanente y explicar los disque beneficios de la bendita adenda. El Congreso de la República lo cita al ministro de Transportes para el día jueves 9 de febrero a las 9:30 de la mañana. Siguiente, por favor. Cuando estábamos ya en la comisión y en pleno debate en la Comisión Permanente, hice una sencilla pregunta. Le dije: ministro, usted ha iniciado acciones legales, procesos administrativos hacia esos funcionarios que hicieron mal el contrato, hacia esos funcionarios que firmaron con los pies el contrato, hacia esos funcionarios que presuntamente estén coludidos con la empresa concesionaria en actos de corrupción. Y me dijo que sí había iniciado procedimientos administrativos y había ordenado al procurador del Ministerio de Transportes para que pueda hacer los procesos correspondientes. Tiempo adicional. Y cuando nos entregan el memorándum, pensábamos que había iniciado el proceso administrativo con fechas pasadas, porque esto ya se sabía desde los meses de junio, julio, agosto, o posiblemente noviembre. Siguiente, por favor. Y cuando nos dimos cuenta que recién, con fecha 6 de febrero, quiere decir 3 días atrás, recién había emitido el memorándum al procurador del Ministerio de Transportes. Pero el memorándum 001 quiere decir que recién estaba iniciando a hacer un proceso administrativo. Pero curiosamente el memorándum 001, ministro, que no ha llamado la atención a algún funcionario en otra oportunidad, o todo tal vez lo hace delegando a la viceministra. Ministro, la población... A través de la presidencia. A través de la presidencia. La población quiere el aeropuerto. En Cusco, todos quieren el aeropuerto. Los amigos que están afuera de San Juan del Lurigancho, los ha traído la portátil, no sé, ha ordenado a sus demás funcionarios que puedan traer gente. Inclusive hemos visto al alcalde de San Juan del Lurigancho, dice que queremos el hospital para San Juan del Lurigancho, cuando era una sesión exclusiva para tratar el tema de la interpelación. A ellos los estamos engañando, a ellos los estamos mintiendo con estas argucias y acciones premeditadas para poder sacarle la vuelta a la norma, para decir yo no fui, ella firmó, para decir Congreso de la República, esto es lo que está pasando, los aturdo con números, los aturdo con porcentajes. Nosotros acá estamos viendo, ministro, a través de la presidencia, estamos viendo las acciones políticas. ¿Qué es lo que hizo bien? ¿Qué es lo que hizo mal? Ya el Poder Judicial se encargará si es que usted debe ir preso o no. Y así pueda usted pensarlo y analizarlo bien, señor ministro, y pueda presentar su carta de renuncia. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Segundo Tapia. Gracias, presidenta. Saludar al ministro de Transportes
y a mis colegas congresistas. Presidenta, frente a este tema del aeropuerto de Chinchero, realmente debo decirle que primero estamos con el pueblo del Cusco, porque Chinchero tiene que ir, pero sin corrupción, presidenta. Y aquí se ha dado el tema de que el gobierno de PPK se ha convertido pues en el gobierno de los lobistas profesionales, ¿no? Y es así, presidenta, que nos quieren vender un tema de un contrato de obra pública manteniendo el esquema de APP, así como el Metro 2, en que el 100% el financiamiento es de parte del Estado. Incluso se habla del 80%, lo financia el Estado y cofinanciamiento el 20%. Pero ¿quién asume los riesgos? ¿Quién es partícipe del cofinanciamiento? El Estado. Conclusión, 100% lo asume el Estado y va a haber 40 años pues de concesión en beneficio de estas empresas que no ponen ni un solo sol. Y eso es la realidad de lo que pasa en el aeropuerto. Por otro lado, presidenta, quiero decirle de que esta inversión pues, por ejemplo, Graña Montero resulta siendo que la socia de Odebrecht, empresa envuelta en corrupción, va a ser la supervisora de esta obra. ¿Qué tal, presidenta? Por otro lado también, cuando la adenda tenía que ser firmada por el ministro de Transporte, vaya, ¿quién lo firma? La viceministra Fiorella Molinelli. Y otro tema importante, presidenta, que resulta que una señorita Ximena Zavala, hermana del premier Zavala, obviamente como gerente de una de las empresas que forman el consorcio de Kunturuasi. Ah, esos son negocios. Conflicto de intereses, presidenta. Y por otro lado decirles de que esta empresa, no como es Kunturuasi, al final ya no solamente son los 7.5 millones, digamos, de endeudamiento que tiene de pérdidas, sino que al día de hoy es una empresa que tiene 40 millones de pérdidas y ha sido ya quitada de grado de inversión. O sea, presidenta, han dado para que construya este aeropuerto a una empresa insolvente. ¿Qué pasa con las inversiones en el Perú? Estamos a favor de las inversiones, pero este tipo de negocios no. Presidenta, y cuando se tenía la oportunidad de resolver este contrato, porque era lesivo al interés público y nacional, sin embargo, nada hicieron, no resolvieron el contrato, pese a que el contrato mismo había una cláusula que sí podía disolverse cuando no está acreditado el cierre financiero. Y eso es lesivo para el país, presidente. Ahora se habla de que están esperando un informe de la Contraloría General de la República. Y el informe, la Contraloría, los informes no son vinculantes. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Por qué no disuelven ese contrato? Claro, porque vemos de que ni siquiera tienen para lo que es la carta de fianza, que debía ser 80 millones. O sea, ni siquiera tienen para una carta de fianza, presidenta, para que puedan recibir los primeros 40 millones. Entonces, presidenta, de lo que me ha pasado una inversión de que tenía que pagarse, al final, algo de 578 millones, ahora se va a pagar. ¿Cuál es la diferencia de esta deuda, de esta adenda? Que ahora vamos a pagarlo desde el principio, ¿no? Con valorizaciones, etcétera. Y esa es la gran diferencia de esta adenda. En vez de que lo pagues al final, ahora lo vas a pagar al principio. Y obviamente, presidenta, ¿por qué se habla del 22% de intereses a una empresa? Porque eres insolvente, pues. Tiene riesgos. Por eso te clavan el 22%. Presidenta, cuando se habla de que había una opinión desfavorable de Ocitran, sí había una opinión desfavorable, pero luego hay una opinión favorable. ¿De quién? Obviamente del jefe de Ocitran, señor Alfredo Dagmer. Informe favorable. ¿Y quién es el señor Alfredo Dagmer? Es socio de la viceministra Fiorella Molinelli.
Imagínese, presidenta. Entonces, negocio redondo. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Esto al final se traduce en una estafa financiera. Yo quiero decirle también acá al señor ministro de Transportes, ¿qué opina usted que la Procuraduría Anticorrupción lo ha denunciado a través de la presidencia al ministro por el presunto delito de colusión, por haber favorecido a concesionarios en perjuicio del Estado por la firma de adenda? Incluso ahora sabemos que los procuradores todavía no tienen independencia y su mismo procurador puesto por el Ejecutivo, por el Estado, lo ha denunciado por una presunta colusión, presidenta, por la firma de la adenda. Al final quiero decirle, presidenta, de que miren hasta qué extremo hemos firmado estos contratos. Que, presidenta, si no se hace esta obra de Chincheros, vamos a tener que darle, gracias a esa firma de contrato, 66 millones si no se hace esta obra. Para que pueda terminar, congresista. O sea, contratos, al final no han puesto ni una piedra y tenemos que darle 66 millones si al final no se hace esta obra. Y por eso, presidenta, debo decirle que estamos a favor de la obra, a favor que se haga efectivo el aeropuerto de Chinchero, pero, presidenta, sin corrupción, y decirle sí, bajo la modalidad de una obra pública. ¿Por qué no, presidenta, una obra pública si al final el 100% lo está poniendo el Estado? Ha llegado el momento de decirle, presidenta, que estamos a favor de esta obra y que se haga bajo la modalidad de una obra pública, presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista Segundo Tapia. Tiene el uso de la palabra el congresista Héctor Becerril. Gracias, presidenta. Es increíble la guerra que se ha desatado en las redes sociales, porque este gobierno, digamos, viene con su ministro a ser interpelado en este Congreso, una herramienta democrática y constitucional. Quiero iniciar diciendo y rechazando que el Premier no solamente ha llenado de caviares este gobierno, sino también ha llenado de troles al gobierno, con decirles que tienen hasta su troll center. Y mientras los caviares y los troles nos insultan y distraen al país, el Premier sigue haciendo sus lobbies económicos, esta vez, por ejemplo, con las empresas Graña y Montero y J&J Camet. Y ya salió él como si fuera dueño del dinero del país a dar luz verdes a que estas empresas cuestionadas puedan dedicarse y trabajar en la reconstrucción nacional. Yo quisiera decirle al Premier, si quiere seguir haciendo lobbies como antes, que renuncie al premierato, que haga lobbies con su plata, no con la plata que le pagamos todos los peruanos. Yendo al motivo de la interpelación, hay que dejar establecido que todo esto se inicia en el corrupto gobierno de Ollanta Humala. Qué casualidad que Proinversión pone como un monto proyectado para esta concesión 457 millones de soles. Y Kunturuasi gana ofertando 264 millones. Y deja fuera de carrera a dos empresas que en esa propuesta, obviamente, que consideran el monto de interés. Entonces, de un inicio, esta concesión no solamente fue lesiva para el país, sino que fue una concesión fuera de la ley.
no tuvo el tope financiero, es decir, para hablar en claro, para que entienda la gente que está viendo el programa, no se puso cuánto iba a cobrar la empresa financiera por el interés. Por eso es que de ofertar 264 millones, Cunturuasi, este monto sube a 825 millones. 3 aeropuertos se podrían construir. Y no solamente eso, tampoco pone el tope, el límite, la fecha para el cierre financiero. ¿Y por qué no? Porque teniendo y siendo parte de este consorcio Cunturuasi, esta empresa Andino, que estaba quebrada, eso así lo corroboran los informes. Entonces iba a tener un riesgo financiero muy alto, por eso dejan la fecha libre para que en cualquier momento, cuando recién tengan el financiamiento, puedan decir, acá es el cierre financiero. Pero, Presidenta, colegas, yo le voy a pedir, por favor, si a nombre de bancada me pueda un poquito más de tiempo, por favor. Sí, congresista, tiene Gracias. por la bancada... Sí. Respecto a Goldman Sachs como acreedor permitido, seamos claros, acá tengo la solicitud de adenda presentado por Cunturuasi y Goldman Sachs como acreedor permitido. Esta adenda, Presidenta, colegas, es totalmente ilegal. Esta adenda que se ha firmado no tiene validez. ¿Por qué? Porque el contrato mismo dice que el concedente, o sea, el Estado, el MTC, tiene que autorizar al acreedor permitido. Y si bien es cierto, Cunturuasi lo presenta a Goldman Sachs, nunca ha habido una aceptación del MTC. Entonces, al no estar aceptado y una adenda se tiene que presentar después de los 3 años, salvo que lo pida el acreedor permitido. Entonces, por eso es que lo permiten y lo aceptan como acreedor para que ellos presenten la moción de la adenda. Entonces, siendo ya la adenda ilegal, entonces, Presidenta, acá las cosas creo que se pueden remediar. Yo quiero plantear a título personal lo que tenía que hacerse al inicio. Cuando este gobierno ingresó y ve que había esas 2 fallas gravísimas, entonces tenían que haber resuelto la concesión. Y a cualquier instancia jurisdiccional como el CIAD hicimos, obviamente que se iba a ganar, porque la empresa sí sabía perfectamente que esas 2 causales eran motivos de resolución del contrato. Entonces, no se hizo, entiendo pues, el Estado quiso que vaya de todas maneras Chinchero, y acá hablo como bancada, nosotros en Fuerza Popular estamos totalmente de acuerdo que tiene que hacerse el aeropuerto de Chinchero. Tiene que hacerse sí o sí, pero no a cualquier costa del Estado. Entonces, ya que estamos en esta situación, en primer lugar, y el Estado asume mayores riesgos que al inicio, el Estado finalmente, para no pagar los intereses leoninos, se ve obligado a poner el dinero inicial. Entonces vamos, y mi planteamiento personal, ¿por qué no se acorta el tiempo de concesión de 30 años a 10 años? Es viable, y yo no creo que la empresa se vaya a negar, porque conscientemente baja totalmente el riesgo financiero y sería una salida viable a este problema. La otra salida podría ser, en todo caso, siendo la adenda ilegal, se podría retrotraer esto a un inicio y se podría plantear tranquilamente la resolución del contrato. Respecto a nuestra posición que tenemos, también a título personal, yo creo que tendría que esperarse también a ver el informe de Contraloría para tomar decisiones. Contraloría es el organismo especializado que fiscaliza los recursos del Estado. Así que yo creo que también va a ser el informe muy importante para tomar decisiones. Acá yo quiero manifestarles, nadie ha venido a esta interpelación con el ánimo anterior de querer finalmente censurar al ministro. Como
como lo quieren hacer ver algunos medios de comunicación y algunas personas interesadas seguramente. Acá lo que se ha venido a ver es a evaluar, no solamente escuchar al ministro, sino también fruto del debate, ojalá se pueda llegar a un entendimiento, a un consenso y Chinchero finalmente, ojalá que pueda ser viable. Gracias, presidente. Gracias, congresista Becerril. Congresista Rolando Reategui. Sí, gracias, presidenta. Gracias, César. Saludo al señor ministro de Transportes. He escuchado muchas de las exposiciones de señores congresistas. Yo creo que solo nos falta arrodillar ante Kuntur Wasser para pedirle perdón. Porque por ser Cusco hay que hacerse la obra, pues. Acomodé el lugar. Acá lo que se hizo es una maquinaria de la corrupción donde que hubo asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible, colusión desleal, muchos otros delitos que existen en una situación tan regular que trata de defender a capa y espada a una empresa totalmente corrupta. Y sobre todo, presidenta, sobre todo el mismo ministro ha demostrado en la línea del tiempo del proyecto que las empresas internacionales de supervisión como AIESA son absolutamente corruptas en España. Son cuestionadas, totalmente denunciadas por falsear información, por modificar sus balances mentirosos. Por eso han sido denunciados. Seguramente estas empresas han hecho los aeropuertos de Castellón, otros aeropuertos en España donde que no entra ni un solo avión. Ese tipo de empresas vienen al Perú y hay que aplaudirlas, incluso para supervisar una obra importante, un aeropuerto que necesita todo un pueblo, que es el Cusco. Y tenemos que aplaudir a los consorcios. Tan fácil es hacer empresa en el Perú para los grandes, en unirse y simplemente comprar todo el Estado y con la plata del Estado hacer empresa. Pregúntale a un mediano, a un microempresario, a un mediano empresario para hacer un contrato con el Estado. Gracias, congresista Reategui. Lo que busco es el desarrollo del Perú. Lo que busco es la grandeza de mi patria. Y lo que quería como presidente de la Comisión Lavallato, representando a cada uno de sus miembros, es que usted, señor ministro, a través de la presidencia, solamente mirara, revisara, consultara esta adenda, que como usted lo ha dicho el día de hoy, el contrato es lesivo para los intereses de nuestra patria. Pero usted salió en todos los medios de comunicación mancillando mi apellido. Y ahora se lo quiero decir, ministro, a través de la presidencia, lo único que tengo es mi apellido y mi familia, la cual tengo que cuidar, valorar y respetar. Usted me contesta con un oficio. A través de la presidencia. A través de la presidencia, que se paralizaba la obra, diciéndole al pueblo del Cusco que este humilde congresista paralizaba una obra tan importante para el desarrollo, no solo de la región Cusco, sino del Perú. Eso no es verdad. Y más aún, echarle la culpa a mi partido, Fuerza Popular, que no queríamos. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Repito, Fuerza Popular está en favor de las obras que beneficien el desarrollo del país, pero no vamos a permitir que se utilicen los recursos económicos para favorecer intereses personales. Eso no lo va a permitir Fuerza Popular, porque vamos a fiscalizar esa obra en Chincheros, porque vamos a ser celosos, vigilantes de la utilización de los recursos públicos en favor del desarrollo del país. Estos son los documentos, esto es la verdad, esto está en su poder, señor ministro. Ya es momento de pensar
en la solución de los problemas de manera técnica y jurídica, no politizando, porque eso no va a llevar absolutamente a nada. Tenemos objetivos en común, que es la grandeza del Perú y el desarrollo de nuestro país. Sí, para que pueda terminar. Minuto. Decirle que tampoco es fácil trasladarle el problema a la Contraloría General de la República para que le diga al Poder Ejecutivo, haga usted la obra. La Contraloría hace una revisión previa y un control posterior a los actos administrativos que realizan los funcionarios públicos. Tome la decisión el gobierno, que se ponga los pantalones y que haga la obra sin pedir autorización a la Contraloría. Y también recordarle que si la adenda es positiva y el contrato es positivo, le pregunto, señor ministro, a través de la presidenta, ¿por qué no firmó usted la adenda? ¿Por qué le dio la responsabilidad a su viceministra, que seguramente ahora tendrá responsabilidades administrativas y penales por la firma de ese contrato? Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Albrecht. Tiene el uso de la palabra la congresista Úrsula Letona. ¿Qué? Gracias, presidenta. Presidente, en primer lugar, ¿ya? Gracias, a ver si presidenta. escuchamos a la congresista que está haciendo uso de la palabra. Gracias. En primer lugar, presidenta, un poco preocupada. Creo que hay conceptos mínimos que deberíamos aclarar el día de hoy. Tenemos más de 10 horas debatiendo y sin embargo ello no ha ocurrido. El aeropuerto Velasco Astete, y es bien fácil, hay un buscador bien conocido, el Google, es un aeropuerto internacional. Hoy llegan vuelos internacionales. No tratemos de confundir a la opinión pública. Quienes hemos pedido la interpelación desde el Congreso, apoyando a una fuerza minoritaria, lo hemos hecho en la absoluta convicción democrática de que es un mecanismo de rendición de cuentas. Aquí no estamos siguiendo a los lobbies, ni algún empresario famoso, ni mucho menos. Estamos ejerciendo un derecho legítimo, pero también una obligación. En segundo lugar, creo que es bien importante aclararle, escuché, no me acuerdo a cuál de los colegas del Frente Amplio a través suyo, presidenta, el esquema, el sistema o el mecanismo que contempla nuestra regulación y que se sustenta en la Constitución Política del Perú no está fallando. Lo que está fallando es la corrupción. Lo que está perfeccionándose es la corrupción. El sistema, como todo sistema, es perfectible, presidenta. Pero vayámonos al Congreso pasado, donde los aliados de campaña del gobierno, la izquierda, con los toledistas, también metidos hoy día en los temas de corrupción, fueron los que respecto de este tema no hicieron nada. ¿Qué aporte ha habido para mejorar el sistema de inversión pública? ¿Qué aporte ha habido para mejorar las APPs? Ninguno, ninguno. No ha habido ningún esfuerzo sincero y han convivido con el gobierno corrupto del expresidente Ollanta-Humala. Y las cosas hay que decirlas claramente. Desde los primeros plenos señalamos expresamente que el gobierno del presidente Kuczynski tenía que zanjar con la corrupción del gobierno del presidente Ollanta-Humala. Esta adenda lamentablemente tiene ese problema. Y tiene ese problema, presidenta, por cuestiones de fondo, porque hemos pasado bastantes meses y hasta el día de hoy no se ha podido explicar al país, mucho menos a esta representación nacional, y lo hemos evidenciado el día de hoy, por qué si ese contrato nefasto, corrupto, mal hecho,
lo hicieron gente que no conocía o gente que tenía la intención de cutrearse la plata, no está denunciada. ¿Por qué hasta el día de hoy no hemos podido conocer de parte del ministro Vizcarra, a través suyo, presidenta, quiénes son esos funcionarios y esos servidores corruptos que permitieron que se firme ese contrato? ¿O por qué hasta el día de hoy, presidenta, pese a haber transcurrido varios meses, no podemos saber, como lo han dicho muchos colegas, por qué esos diferentes esquemas, una vez identificado este contrato corrupto, no hemos podido ver qué alternativas tenemos? Lo que hemos visto, ministro, a través de la presidencia, es que no se ha podido transmitir al país, mucho menos a este Congreso, cuáles eran esas alternativas y por qué finalmente se optó por la adenda. Hemos visto muchas idas y contramarchas. Y cuando hablamos de liderazgo, el liderazgo se ejerce. No se manda una carta pues al presidente de una comisión diciéndole que por su culpa se para la obra, o no se dice que se va a esperar a la Contraloría. Las decisiones de gestión pública se adoptan y se sostienen. Las decisiones de gestión pública se sustentan, se transparentan, porque solo así vamos a poder acabar con la corrupción, presidenta. Finalmente, yo creo que es muy importante, y como dijo mi colega Juan Cheput, este es un proceso netamente político. La interpelación al ministro no le estamos cuestionando, presidenta, la decisión. Le estamos diciendo qué pasó con esa decisión política de ir adelante, qué pasó con estas marchas y contramarchas, qué pasó con esta indefinición de tantos meses. Queremos un ejecutivo que ejecute. Tiempo adicional. Gracias, presidenta. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades. Si es que aún mantienen un esquema de un gobierno de lujo, donde entendemos que se han jalado a profesionales de lujo, donde hay un equipo técnico que sostiene las decisiones, ¿por qué no son capaces de transmitirlas? ¿Por qué no podemos enterarnos qué ha pasado? ¿Por qué tanto secretismo? Entonces ahí es donde lo político entra a tallar y exigimos que se ejecute. Exigimos que se tome una decisión y que ésta se sustente y se transparente la decisión. Sin ello, la corrupción va a seguir avanzando, no va a haber aeropuerto de Chincheros, no vamos a saber por qué no se puede ir por obra pública y lo peor, no vamos a saber quiénes han sido los culpables. Exigimos, presidenta, que se determine quiénes han sido esos funcionarios y servidores corruptos para que de una vez rindan cuentas. Es momento que el gobierno zanje con la corrupción del gobierno del presidente Ollanta-Humala. Gracias. Gracias, congresista Úrsula Letona. Tiene el uso de la palabra la congresista Rosa Bartra. Gracias, presidenta. Hay algo en lo que coincidimos, creo que todos los parlamentarios esta noche. Estaba en el plan de gobierno de mi partido, de Fuerza Popular, así que acá por lo menos los 72 estamos de acuerdo. Por supuesto que queremos el aeropuerto de Chinchero. Claro que sí, ahí no hay duda. Queremos el aeropuerto, pero con honestidad, presidenta. Un aeropuerto en el cual la inversión no lesione los intereses del Estado. Estamos aquí también, presidenta, porque queremos entender que sabemos leer la historia y que aprendemos de la historia y que la historia reciente que estamos viviendo nos está contando hechos terribles de corrupción, donde se han robado la plata como han querido, donde han pervertido el rol del Estado, que de acuerdo a nuestra Constitución es subsidiario en la actividad empresarial, y por el contrario, con contratos lesivos, con adendas gravosas, han hecho lo de IRSA, lo de gasoducto, y podríamos seguir hablando de obras importantes que el pueblo necesita y quiere. Claro que sí, por supuesto que se quieren las grandes obras, pero no robándole al pueblo, no pervirtiendo la Constitución, no comprando funcionarios, no arreglando a la medida
las normas para hacer posible una estructura que soporte una corrupción cuyo daño, señores, solo puede ser comparable con el daño que ha hecho el terrorismo y hasta más porque ha socavado todas las estructuras del Estado. Por eso estamos discutiendo esta noche. Por eso hay una interpelación, porque no quisiéramos unos años después estar formando comisión investigadora para investigar Chinchero. Y entonces investigar qué pasó con esta adenda. ¿Qué pasó con haber desnaturalizado por completo lo que significa una asociación público-privada? Y esto, Presidenta, también quiero decir que hay que ser absolutamente responsables. O si no, acá todos somos responsables de omisión de denuncia cuando hablamos de congresistas que reciben de la suya o de aquellos que tendrían intereses. Si hay que denunciar algo, que se denuncie, pero que se denuncie con nombre y con pruebas, pero no se puede ser irresponsable para sugerir acá conductas que estoy segura, por lo menos en mi bancada, nadie tiene, Presidenta. El Estado, en la estructura financiera de este tipo de inversión, no tenía previsto financiar su construcción del aeropuerto. De hacerlo, Presidenta, sería una obra pública, no una APP. En ese sentido, debió haberse concesionado solo la operación y el mantenimiento, no la construcción. De cuando acá el Estado tiene que pagar el 80%, correr todo el riesgo financiero. ¿Y el privado qué? Se lleva así de gratis prácticamente concesión por 40 años, Presidenta, que se haga el aeropuerto. Nuestros hermanos del Cusco merecen, necesitan, el Perú necesita ese aeropuerto. Pero no de esta forma, Presidenta. Nos hablan de la tasa de interés. No es cierto, pues. Esa tasa de interés se la cobran a ellos por su riesgo como operadores. Entonces, ¿por qué el Estado tiene que pagar sus riesgos? Si el Estado quería seguir adelante con el proyecto, debió renegociar las condiciones del contrato, no desnaturalizarlo, Presidenta. Si se desnaturaliza, Presidente, el contrato de adjudicación, ¿por qué otros postores con ese financiamiento en la construcción hubieran ofertado, estoy segura, menores costos en sus índices de operación o mantenimiento? Si se modifican las condiciones en el proceso al final y se favorece al postor, probablemente si esto se daba al inicio habría sido completamente diferente y hubiésemos tenido mejores ofertas. Y no podemos seguir echándole la culpa al gobierno anterior y decir que este contrato fue lesivo el 2014, porque perfectamente tuvieron la oportunidad para poder modificar, hacer respetar al Estado y no permitir más corrupción, suscribiendo adendas lesivas y dañosas. Pudo haberle asimismo haber bajado los años de concesión, siempre considerando la modificación de la estructura financiera y la oportunidad de la inversión. No hay que olvidar el concepto del valor del dinero en el tiempo. Incluso pudieron haberles pedido inversiones complementarias si querían sacar adelante el proyecto. Y no, señora Presidenta, solo darles el dinero con la versión de que así nos ahorraríamos intereses. Probablemente acá todos imaginamos por qué se hizo. ¿Acaso hubo favoritismo? Quizás es algo que deberíamos preguntarnos. Favoritismo que habría que preguntarnos a quién sería. Entonces, ¿se paraliza o se suspende? Estamos a la espera, Presidenta, también de los informes de la Contraloría, los cuales probablemente nos muestren que esta adenda es lesiva a los intereses del Estado. Y qué duda cabe, Presidenta, que si se suspende no es por culpa del Congreso, Presidenta, sino por culpa del Ejecutivo. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene uso de la palabra el congresista Luis Galarreta como orador final. Gracias, Presidenta. Me pide las dos interrupciones el congresista Bocángel. Congresista Bocángel, tiene las dos interrupciones. Muchas gracias, señora Presidenta. A través de usted saludar la presencia del ministro. Estimados colegas, hemos escuchado pacientemente y nos damos cuenta que la finalidad del propósito y el producto es uno de los objetivos estratégicos que tenía Fuerza Popular dentro de su plan de gobierno. Y eso es la construcción del aeropuerto de Chincheros. Que no quepa duda que Fuerza Popular quiere la construcción de Chincheros. Esta finalidad y propósito, este producto que es el aeropuerto de Chincheros, ha tenido procesos. De los procesos desde cuando se inició hasta cuando estamos en estos momentos. Y los recursos necesarios que utilizaron fueron los que plantearon. He podido obtener anteriormente una explicación técnica de toda la parte de financiamiento. La solución era única. Alternativas eran muchas.
Se demuestra que si se ganó, se pierde, se aumentaron los años, frente a un conflicto hay una negociación. Chinchero se convirtió en un conflicto y se entra a negociaciones. Es por eso que, señora presidenta, tendremos el día lunes, desde el punto de vista legal, una referencia que dará la Contraloría General de la República, al cual también nosotros tendremos que analizar ese proceso, porque tampoco es el proceso final cuando te lo digan eso. Aquí hemos debatido políticamente, hemos escuchado, va, no va, obra pública. Una obra pública, de pasar a una obra pública, somos conscientes nosotros que Chincheros no va a ir. De que si hay que corregir, tendremos que corregir. Es por eso que nosotros, si hay culpables, si hay corrupción, este Congreso también combatirá la corrupción. Pero estamos aquí como Fuerza Popular para decir al pueblo hermano del Cusco que el 16 de junio estaremos con ellos, que Chincheros para Fuerza Popular sí va, pero sí estaremos vigilantes a todos los actos que se han mencionado acá para dar una respuesta como esta bancada sólida, unida y firme como siempre lo ha sido Fuerza Popular. Gracias. Gracias, congresista Bocángel. Congresista Galarreta. Muchísimas gracias, presidenta. A través suyo, una mala noticia para el ministro. Ya no es tendencia en redes, está en el puesto 6, Vizcarra, honestidad. Ha bajado. El trabajo de los primos del ministro del Solar está un poco débil a estas horas de la tarde. Presidenta, creo que es bien importante este ejercicio democrático que hemos hecho el día de hoy. Nos hemos enterado de varias cosas. Empezó la mañana, si me permite bajar, voy a presentar una lámina, presidenta, si autoriza. Empezó la mañana viendo... Apoyo visual. Viendo una interesante portátil. Me hizo acordar al expresidente Alejandro Toledo cuando traía su portátil. Ojalá que no termine igual. Pero creo que es importante, presidenta, lo que hemos ido conociendo en el transcurso del debate. Yo quisiera, presidenta, que el ministro, a través suyo, nos responda claramente lo que se le ha preguntado. Yo tengo, por ejemplo, una pregunta. ¿Cuándo se enteró que el contrato era nocivo para los peruanos? ¿Antes del desayuno del presidente Kuczynski con el exministro Segura o después? Porque entiendo que el gobierno es uno solo. Entiendo que el gobierno, si encuentra un contrato nocivo, que lo ha hecho ministros del gobierno pasado, con empresas que han hecho un contrato nocivo, desayunan con los ministros del gobierno pasado y renuevan contrato con las empresas que hicieron un contrato nocivo. O sea, me gustaría saber cuándo detectaron, por qué no lo detectaron en la comisión de transferencia, por qué recién se vino a decir eso cuando estalla esta situación y se cuestiona. Nos hemos enterado también, presidente, que hay algunos que no cambian el chip ideológico, ¿no? Y cuestionan a las APPs como si ese fuese el problema. Y ese no es el tema. El tema son los hechos de corrupción. Y nos hemos enterado, presidenta, que hasta el día de hoy hay funcionarios de ese contrato que no tienen ningún impedimento de contratar con el Estado o exfuncionarios. Quisiera saber, cuando el ministro Vizcarra, a través de su presidenta, vino a la Comisión Permanente en febrero y sacó una hojita que decía que le ordenaba al órgano de control que inicie investigaciones, ¿en qué quedó? No, la hoja, recordarán todos que era de 3 días anteriores a la reunión de la presentación del ministro. No era en septiembre, no era en octubre, no, era 3 días antes o 2 días antes que venga el ministro. Pero también nos hemos enterado, presidenta, que aquí tratan de confundirnos si es una APP, quién está detrás del problema. El hecho, presidente, es que acá ha habido un contrato que resulta siendo absolutamente nocivo. Y el contrato tenía posibilidad, en una cláusula que le ha dicho el congresista Vergara, de poder anularlo. Y de irnos a un tema internacional. Acá nos dicen que nos podemos demorar 5 años más. Yo quisiera que puedan mirar el cuadro que he pedido, presidenta, que se ponga. Porque acá resulta que los últimos oradores, que tienen el derecho, obviamente, los miembros de la bancada oficialista y su anexo, ¿no? Tienen el derecho, obviamente, de defender al gobierno, son aliados. Lo que me ha resultado irónico más bien son aquellos que votaron por el gobierno anterior que hizo el contrato nocivo y votaron por el gobierno actual que continuó con el contrato nocivo con la adenda
Lo reclaman, o sea, apoyaron a los anteriores, apoyaron a los de ahora y todavía tienen cara para reclamar, pero bueno, así es el mundo. Mire, presidenta, aquí se ha dicho que el ministro es muy transparente y los dos últimos oradores han dicho que se ha ahorrado 500, casi 500 y pico de millones en intereses. Yo creo, presidenta, que el Parlamento merece un poco de respeto. Ese cuadro es para primero de primaria. A ver, o sea, el ministro me está comparando lo que va a pagar lo que iba a pagar durante 15 años, ¿no es cierto? Es decir, nominalmente, para decir que eso es mayor de los 264 millones que se iba a invertir hoy día. Entonces nos ahorramos, dice 500. Y así lo levantan y así hablan los del gobierno diciendo, vamos a ahorrar esta cantidad de plata. Presidenta, ¿usted en ese cuadro o alguien en ese cuadro, algún miembro de la Comisión de Economía ve el costo de oportunidad de la plata de 264 millones ponerlos hoy día? El ministro nos ha dicho y ha comparado un valor actual de esos flujos de pago de intereses a valor presente, o simplemente agarra y dice, bueno, esto por 15 años se suma tanto, frente a 264, ¿sabe cuánto es el costo de tener 264, ponerlo ahorita a una empresa? ¿Sabe cuánto vamos a dejar de ganar con esa plata? Ese cuadro que nos presenta ahí nos dice bastante mal del ministro. Ese es el mismo cuadro que le dio al presidente Kuczynski para que salga en cadena de televisión. 500 millones de ahorros, ¿eso es verdad a través suyo, presidenta, señor ministro? O sea, usted no puede traer un cuadro del nivel de un ministro de Estado, de un vicepresidente de la República, que nos diga realmente cuánto es el valor actual frente a los costos de oportunidad de esa plata de hoy día, y le aseguro que no es 500, por favor. Ahora, si me dicen que es 500, entonces no sé quiénes están en el gobierno de lujo. Entonces, presidenta, este cuadro se ha paseado por todos los medios de comunicación, cadena nacional, el presidente antes que tenga su programa gratis, dice, ¿no? Por los medios de comunicación, que son bien objetivos los medios. Entonces, presidenta, pero ahí no está tomando en cuenta el verdadero costo social, financiero y los valores presentes. Otro aspecto, presidenta, que creemos que es importante, el congresista Daniel Salaverry mencionaba en la mañana, es el proceso que se ha iniciado en una Fiscalía Anticorrupción. Yo me pregunto, presidenta, ¿qué estamos tratando de defender acá? Sacar como sea una obra, que todos estamos de acuerdo con el aeropuerto de Chincheros, todos estamos de acuerdo con el aeropuerto de Chincheros, presidenta. Lo que a nosotros y al Parlamento le debe preocupar es si la decisión del Ejecutivo era la más adecuada y si pudo tener otra decisión que permita que los intereses del Estado no se perjudiquen. Cuando uno ve y dice que hay casi 80% de inversión pública, ese es el valor que uno tiene que cuantificar, ministro, a través suyo. O sea, no nos puede poner ese cuadro de primaria. Ese es un cuadro para que lo vean los alumnos, no un parlamento, no una interpelación. Presidenta, hasta el día de hoy que hemos escuchado el debate, nosotros estamos atentos a que el ministro responda todas las inquietudes que se han dado de los diferentes grupos. Fuerza Popular, presidenta, hemos apoyado esta interpelación, nos parece que es importante esta interpelación, nos parece que vamos a poder de esta interpelación, y ojalá que así lo entienda el gobierno, porque hay un parlamentario, claro, con todo derecho, repito, dice, saludo la predisposición del ministro, dice, no es predisposición, el ministro tiene que venir, esa es su obligación es estar acá, esa es una interpelación, así lo dice la Constitución. Entonces, presidenta, nosotros tenemos muchas dudas porque este sistema de puertas giratorias nos preocupa. El congresista García Belaúnde hablaba del ministro Fernando Zavala en Semana Santa. ¿Sabe el ministro Vizcarra de eso? ¿Sabe esas reuniones? ¿Sabe las reuniones de la viceministra? ¿Conoce el ministro Vizcarra? O sea, ¿ha podido tener cuidado? Tiempo adicional. De aquellas personas que han sido asesores, viceministros, gobiernos anteriores que ahora tienen consultoras, ¿no? Las famosas Ángeles Charlie, ministro, a través suyo, presidenta. O aquí no importa, no pasa nada. Hay otro congresista que ha dicho, estamos preocupados porque lo que pasa pues con las adendas, como pasó en los gobiernos anteriores, sí, por supuesto, genera suspicacia. Lo que pasó con la CIRSA, sí pues, en el gobierno de Toledo.
PPK, presidente del Consejo de Ministros. Sí, pues, se genera suspicacia, pues. Justamente por eso se genera suspicacia. Por eso, presidenta, cuando uno ve solamente un cuadro, no quiero entrar a los detalles de que nos presenta porque siento que quieren engañarle a la representación nacional. Siento que quieren tratar de que la ciudadanía diga, mira cómo ahorran, y eso no es verdad, eso no es cierto. Quiero las cifras exactas, presidenta, y queremos saber por qué hasta el día de hoy no hay ninguna acción, presidenta, que se sienta que este gobierno, en el momento respectivo, el momento que correspondía, hizo las observaciones y accionó legalmente contra los responsables, y no más bien teniendo a todo el mundo o alrededor. Tiempo adicional. O en el sector privado, presidenta, en la puerta giratoria, o sin ninguna sanción. Entonces, ¿de qué contrato nocivo nos habla el ministro si todo sigue igual? Lo único que no sigue igual, presidenta, es que han hecho un nuevo contrato, o una adenda, perdón, que hasta el día de hoy tiene muchos vicios, presidenta, de que realmente sea la mejor acción que ha tomado. Esperemos que el ministro responda para que nosotros podamos evaluar si sus respuestas realmente no son como esta que está acá arriba, que es un engaña muchachos, sino son unas respuestas del nivel de un ministro de Estado. Gracias, presidente. Gracias, congresista Galarreta. Ha terminado el rol de oradores.